El aire denso de México se sentía pegajoso, incluso con el aire acondicionado al máximo. Habían transcurrido 10 años desde que me casé con Miguel. 10 años desde que dijimos sí, acepto bajo un sol de julio abrasante como el de hoy. Ahora, el único calor que percibía era el incómodo y sutil hervor de una atracción que no debía existir. El sobrino de Miguel, Marco, había llegado hacía un par de semanas, recién graduado de la universidad y con todo el futuro a su disposición. O al menos, eso parecía. Se suponía que sería un huésped temporal, solo hasta que encontrara un camino. Había conseguido trabajo en Ciudad de México y no se cuestionó nada. Marco siempre había sido un ser casi imperceptible en las reuniones familiares. Cortés, educado, pero con una distancia palpable. Sin embargo, algo en él había cambiado. Ahora era más alto, más robusto, y esos rasgos de su niñez se habían transformado en algo más llamativo. Al principio, se mantenía en su lugar, confinado en la habitación de invitados, enviando solicitudes y haciendo llamadas. Nuestros caminos se cruzaban solo ocasionalmente, un saludo rápido en la cocina o un gesto en el pasillo. Yo estaba demasiado ocupada con mi vida, mis responsabilidades. Mi rutina, entre el trabajo como diseñadora gráfica, el orden de la casa y el esfuerzo por mantener la chispa en mi matrimonio, me dejaba poco espacio para pensar. Luego llegó aquella calurosa tarde de domingo. Miguel estaba jugando al golf con amigos y afuera una tormenta rugía, como el caos que comenzaba a gestarse dentro de mí. Fui a la sala de estar a buscar un libro y allí lo vi, tirado en el sofá, absorto en una novela. Levantó la vista cuando entré y su mirada se detuvo por un instante. Un destello de algo inesperado, algo prohibido, se cruzó entre nosotros. Sus ojos, del color de las tormentas, sostuvieron los míos con una intensidad que me quitó el aire. Lo descarté como un producto de mi imaginación, pero esa sensación persistió. Marco comenzó a aparecer más seguido, siempre con una excusa plausible. Necesitaba ayuda con una solicitud de trabajo. Se ofrecía para colaborar con la cena. Sus elogios se volvían más frecuentes, más personales. Ese vestido te queda genial, tía Fabiola. Tienes la risa más contagiosa. Miguel, ajeno a todo, comenzó a trabajar hasta tarde cada vez más. Su agencia de publicidad estaba abriendo una nueva cuenta y estaba completamente absorbido. Las tardes se estiraban ante mí, largas y vacías, llenas de la presencia callada del sobrino de mi esposo. Cada noche, la línea que nos separaba se difuminaba un poco más. Ambos éramos cautelosos. Nunca hubo contacto físico. Nunca expresamos nada explícito. Pero el silencio llenaba el espacio con un deseo no dicho. Una noche, mientras preparaba la cena, el aroma a ajo y hierbas inundaba la cocina. Estaba haciendo el plato favorito de Samuel, pollo a la picata, pero mis pensamientos estaban muy lejos de él. Martín entró, ofreciéndose a ayudar. Se quedó cerca, demasiado cerca, y pude sentir el calor de su cuerpo. Nuestros dedos se rozaron cuando le pasé una tabla de cortar. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Esto no era un simple coqueteo. Esto era un incendio esperando a ser encendido. Gracias, logré decir. Mi voz fue un susurro tembloroso. Ha sido de mucha ayuda, le respondí. Él me sonrió con esa expresión tranquila y relajada. No es nada, dijo suavemente, me gusta estar cerca de ti, tía Fabiola. El ambiente se volvió más espeso, me costaba respirar. Estábamos al borde de un abismo, y yo sabía que un paso en falso nos haría caer al vacío. Me detuve. Sentí que estaba cruzando una línea, aunque técnicamente esto solo ocurría en las películas. No quería parecer paranoica o incómoda, así que acepté. Nos sentamos en el sofá. La televisión emitía una luz extraña en la habitación. Al principio, era fácil concentrarme en la película, una tonta comedia romántica que Miguel habría odiado. Pero con el paso de los minutos, me di cuenta de que Marco estaba a mi lado. La forma en que su brazo se rozaba con el mío al tomar el control remoto, el sonido suave de su respiración, el delicado aroma de su colonia, todo me erizó la piel. A mitad de la película, se acercó más. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me dije que debía levantarme, inventar una excusa y salir de la habitación. Pero no lo hice. En cambio, me quedé allí, paralizada, mientras el espacio entre nosotros desaparecía. No había nada que pudiera considerarse inapropiado,
pero la tensión en el aire era inconfundible. Realmente aprecio que estés aquí, tía Fabiola, dijo de repente, su voz grave. He estado sintiéndome bastante perdido, sabes, con la graduación y todo lo que está pasando. Pero estar cerca de ti me da la sensación de que todo se resolverá. No sabía cómo responder. Había algo genuino en sus palabras, una vulnerabilidad que me sorprendió. Sentí una necesidad abrumadora de consolarlo, de asegurarle que todo estaría bien, pero también era consciente de que me encontraba al borde de algo peligroso. Has pasado por mucho, Marco, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Es natural sentirse inseguro ahora mismo. Entonces me miró, con esa mirada profunda y penetrante. Es más que eso, dijo suavemente. No sé cómo explicarlo, pero nunca antes me había sentido así por alguien. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Este era el momento que había temido y deseado al mismo tiempo. Sabía que debía frenar esto, crear distancia antes de que todo se fuera de control. Pero en lugar de eso, me quedé inmóvil, incapaz de hablar, incapaz de moverme. Marco se acercó aún más, su rostro a unos pocos centímetros del mío. Mi corazón latía con fuerza, mientras el aire entre nosotros parecía cargarse de tensión. No me estaba tocando, pero la cercanía se sentía más íntima que cualquier contacto físico. Sus ojos buscaban los míos, ¿pedían permiso? ¿Buscaban consuelo? No lo supe. De repente, un trueno ensordecedor sacudió la casa y las luces titilaron. Me sobresalté, y eso pareció romper el hechizo. Me levanté de golpe, mi cuerpo temblando. Necesito ir a la cocina a revisar algo, dije, mi voz temblando incluso para mis propios oídos. Marco parpadeó, sorprendido por un instante, pero luego asintió. Claro, lo que sea. Pausaré la película. Salí apresurada hacia la cocina, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos? En la cocina, me apoyé en la encimera, tratando de calmar mi respiración. Necesitaba recuperar el control antes de que esto se saliera completamente de las manos. Pero incluso mientras estaba allí, tratando de recomponerme, no podía quitarme la sensación de que el camino que habíamos estado siguiendo con tanto cuidado estaba a punto de desviarse, y no estaba segura de si tenía la fuerza para detenerlo o si incluso quería hacerlo. Me quedé en la cocina más tiempo del necesario, fingiendo preocuparme por cosas triviales, reorganizando los utensilios, limpiando una encimera que ya estaba impecable, cualquier cosa para evitar regresar a esa habitación. Mis pensamientos se dispersaban en todas direcciones, emociones encontradas agolpándose en mi pecho. Culpa, temor, emoción y un deseo que no había sentido en años. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer a continuación? ¿Qué podía hacer al respecto? La pregunta resonó en mi mente mientras caminaba por la cocina. El aroma de pollo con limón enfriándose se burlaba de mi confusión. Finalmente supe que no podía esconderme para siempre. Respiré profundamente, me calmé y caminé de regreso a la sala de estar. Marco estaba sentado en el sofá donde lo había dejado, su postura tensa, pero levantó la vista cuando entré, ofreciéndome una pequeña sonrisa, casi de disculpa. Perdón si te hice sentir incómoda, dijo en voz baja. No fue mi intención. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, y podía notar que esperaba alguna señal de tranquilidad, alguna indicación de que todo estaba bien, pero la verdad era que no estaba segura de si todo podría estar bien después de esto. Aún así, no podía ignorar el hecho de que ambos estábamos al borde de algo que no sabíamos cómo manejar. La pregunta era, ¿uno de nosotros daría un paso atrás o caeríamos? Solo creo que debemos ser cuidadosos, Alex, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cautela. Estamos en una situación difícil ahora y es fácil malinterpretar las cosas. Él miró sus manos, su expresión era un misterio. Lo sé, murmuró. No quise complicarlo. Es solo que siempre sentí que podía hablar contigo de una manera en que nadie más me entiende. Esa confesión me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de cuán profundos eran sus sentimientos. 1000 pensamientos y el peso de sus palabras agitaron algo dentro de mí, pero no podía permitirme pensar en eso. Esto estaba mal. Lo sabía. Ambos lo sabíamos. Necesitaba detenerlo antes de que fuera más allá. Marco, eres el sobrino de Miguel, dije, mi voz ahora más firme. No podemos hacer esto. Sea lo que sea, no puede suceder.
No respondí de inmediato. En cambio, él me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera buscando algo en mis ojos. Luego lentamente, asintió, aceptando la verdad que ambos conocíamos pero no habíamos dicho en voz alta. Tienes razón, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Lo siento. El alivio me invadió, pero fue rápidamente seguido por una punzada inesperada de tristeza. Había una parte de mí que había querido que él peleara, que discutiera, que me hiciera sentir que esta conexión que teníamos era algo más que un error fugaz. Pero, por supuesto, eso habría sido una mentira, y yo lo sabía. Era como un nadador que se adentra de nuevo en aguas tranquilas, sin ser consciente de las corrientes que se agitan bajo la superficie. Alex, por su parte, parecía más sereno de lo habitual. Pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de la casa, ya fuera en entrevistas laborales o en una cafetería cercana donde trabajaba en su currículum. Una parte de mí se sintió aliviada por la distancia. Me dio tiempo para respirar, para reflexionar sobre lo que casi había sucedido, para tratar de convencerme de que todo había sido un error momentáneo de juicio. Pero otra parte de mí, la que no quería admitirlo, lo extrañaba. Extrañaba la intensidad de lo que habíamos compartido, aunque nunca cruzamos la línea hacia algo físico. Unos días después, me encontré sola en la casa otra vez. Miguel estuvo trabajando hasta la tarde y Marco había salido. Oh, eso pensé. Estaba sentada en la sala de estar, absorta en mis pensamientos, cuando escuché que la puerta principal se cerraba con suavidad. Mi corazón dio un vuelco. Marco había regresado. No sabía qué esperaba o qué quería. Todo lo que sabía era que no estaba lista para otra confrontación. Estaba a punto de subir las escaleras cuando Marco apareció en la puerta. Su expresión era seria. Tenemos que hablar, tía Sara, dijo, su voz baja pero firme. Asentí, mi estómago se retorció. Sabía que esta conversación era inevitable, pero había estado esperando evitarla un poco más. Alex entró en la sala de estar, se sentó en el borde del sofá, como si no perteneciera allí. Me senté frente a él, manteniendo una distancia segura. El silencio entre nosotros se alargó, denso, con palabras no dichas flotando en el aire. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo finalmente Alex, rompiendo el silencio. Y creo que necesito irme. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No esperaba que dijera eso. ¿Irse? ¿A dónde irías? Fue por mí. No quería que sintiera que debía irse. No quiero que sientas que tienes que irte, respondí rápidamente, con la voz entrecortada. Esta es tu familia, Marco. No tienes que irte por lo que casi pasó. Terminó la frase por mí, sus ojos fijos en los míos. Ambos sabemos que es lo correcto. No puedo quedarme aquí, fingiendo que todo está bien cuando no es así. Te he complicado las cosas y necesito asumir la responsabilidad de eso. Sus palabras fueron maduras, reflexivas, y hicieron que mi pecho se apretara con una mezcla de culpa y algo más, algo que no quería nombrar. Tenía razón, por supuesto. Su presencia en la casa se había convertido en una carga, y ambos sabíamos que tarde o temprano algo cedería. La única forma de evitarlo era que uno de nosotros se fuera. No eres responsable de todo, Marco, dije suavemente. Ambos jugamos un papel en esto. Marco negó con la cabeza. Tal vez, pero yo soy el que hizo las cosas más difíciles para ti. El nombre de Mark salió de su boca y fue como un chapuzón en agua fría, un recordatorio doloroso del hombre que no sabía nada de lo que se estaba gestando bajo su techo. La vergüenza me golpeó y sabía que Marco estaba haciendo lo correcto. Por mucho que quisiera creer que podríamos volver a como eran las cosas antes, la verdad era que no podíamos. No ahora. ¿Cuándo te vas?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Tengo un amigo en la ciudad, dijo Marco. Me quedaré con él por un tiempo hasta que resuelva las cosas. Le diré a Mark que encontró una oportunidad de trabajo allí. Algo que tiene sentido. Era una salida limpia, una que le ahorraría a Miguel saber lo cerca que habíamos estado del desastre. Pero mientras lo escuchaba, no podía evitar sentir una tristeza abrumadora. Habíamos tomado la decisión correcta, pero aún se sentía como una pérdida. Te extrañaré, Marco, admití, sorprendiéndome con la honestidad de mi voz. Él me dio una pequeña sonrisa triste. Yo también te extrañaré, tía Sara. Pero esto es lo mejor.
Nos sentamos en silencio por un momento más, sabiendo que este era el final de lo que fuera que se había estado construyendo entre nosotros. No habría despedidas dramáticas ni confesiones de último minuto, solo un entendimiento tranquilo de que esto era lo correcto, incluso si dolía. Alex se levantó y se dirigió a la puerta. Cuando llegó al picaporte, se detuvo y se giró para mirarme una última vez. «Espero que estés bien», dijo suavemente. «Lo estaré», respondí, aunque no estaba completamente segura de si eso era cierto. Y con eso, Marco abrió la puerta y salió a la noche, dejando atrás la tensión, la tentación y el complicado enredo en el que casi caímos. Lo vi caminar por el camino de entrada, desapareciendo entre las sombras, y por primera vez en semanas, sentí que finalmente podía respirar. Cuando Mark llegó a casa más tarde esa noche, me besó en la mejilla, completamente ajeno al peso que acababa de desaparecer de nuestras vidas. Le devolví la sonrisa, sabiendo que lo que casi ocurrió seguiría siendo un secreto, una historia que nunca se contaría. Y en la calma de nuestro hogar, me di cuenta de que todos habíamos escapado de algo peligroso, algo que podría haberlo cambiado todo. Pero mientras estaba acostada en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Miguel a mi lado, no pude evitar preguntarme, ¿y sí? ¿Qué habría pasado si hubiéramos cedido a la tentación? ¿Qué habría pasado si hubiéramos cruzado esa línea? Las preguntas permanecieron sin respuesta, un recordatorio del camino prohibido que casi tomamos. Y mientras me quedaba dormida, supe que el recuerdo de Marco y lo que casi sucedió quedaría conmigo para siempre.